Los acusados se oponen a la orden judicial del 14 de noviembre de 2025, documento 291, que programa una conferencia a puerta cerrada sobre la moción conjunta de los acusados para descalificar, desestimar la acusación, anular la orden de programación y reabrir las audiencias previas al juicio. Los fans de Lil Durk presuntamente amenazaron de muerte al juez y al fiscal, y ahora sus abogados exigen que se archive todo el caso. Los federales ocultaron estas amenazas durante 7 meses. ¿Volverá finalmente a casa? ¿O se mantendrán los cargos de asesinato por encargo? Tengo toda la historia. Analicémosla. Los federales intentaron jugar sucio y los pillaron. Muy bien. Para todos los que no estén al tanto, les pondré al día rápidamente. Lil Durk, cuyo nombre real es Durk Derrick Banks, fue detenido por los federales el 24 de octubre de 2024, cuando lo sorprendieron en el aeropuerto de Florida tratando de salir del país. Los federales afirman que mi amigo orquestó toda una operación de asesinato por encargo que tuvo lugar el 19 de agosto de 2022 en una gasolinera cerca del Beverly Center en Los Ángeles. Ahora viene lo realmente sucio. Intentaban atrapar a Quando Rondo, pero en su lugar acabaron deteniendo a su primo Xavier Lul Pab Robinson. Según los federales, todo esto fue una venganza por lo que le pasó a King Von en noviembre de 2020. Cuando Von fue asesinado durante todo ese asunto con la gente de Quando Rondo en Atlanta. Las autoridades federales afirman que Lil Durk también está detrás de un presunto complot para cometer un asesinato por encargo. Vaya, chicos. Parece que Lil Durk, que lleva un año desaparecido, está involucrado. Los cargos no son ninguna broma, amigo. Durk se enfrenta a conspiración para cometer un asesinato por encargo, uso de instalaciones interestatales para cometer un asesinato con resultado de muerte y acoso con resultado de muerte. Si le condenan en el juicio, estamos hablando de cadena perpetua. No hay negociación posible. O lo superas o estás acabado, sin más. Ahora bien, ¿qué dicen los federales que tienen contra Smurk? Hermano, afirman que tienen todo el manual de estrategias. Según los documentos, se utilizaron tarjetas de crédito OTF para reservar vuelos de Chicago a California, comprar pasamontañas y pagar habitaciones de hotel para los tiradores. Dicen que se dispararon al menos 18 tiros contra el coche de Quando. Pero escucha esto. Afirman que Durk envió un mensaje de texto a su gente diciendo: «No reservéis vuelos con nombres relacionados conmigo», el mismo día que los tiradores tomaron su vuelo a Los Ángeles. Y escucha esto. El propio Durk se subió a un PJ con su coacusado Kayvon Grant por esas mismas fechas. Según la denuncia, Banks y sus cómplices supuestamente trabajaron juntos para, cito textualmente, rastrear, acechar e intentar asesinar a un objetivo en una gasolinera de Los Ángeles, disparando al menos 18 balas contra el vehículo de la persona. Tiene Moment Inside 32 años. Es un rapero de éxito y ganador de un premio Grammy. Los federales también dicen que tienen grabaciones telefónicas y registros bancarios que supuestamente demuestran que Durk era quien tomaba las decisiones. Afirman que Grant utilizó la tarjeta de Durk para comprarles pasamontañas y reservar habitaciones para los sicarios. Durk se ha declarado inocente y su equipo se ha vuelto loco tratando de luchar contra esto, pero, sobre el papel, las pruebas parecen bastante sólidas, no voy a mentir. Bien, aquí es donde toda esta historia da un giro. El 13 de noviembre de 2025, el equipo de abogados de Durk presentó una moción para desestimar todo el maldito caso. ¿Y la razón? Dicen que el gobierno ha estado jugando sucio, ocultándoles información crucial durante más de 7 meses. Esto es lo que pasó en las calles. El 22 de febrero de 2025 se dejaron 4 mensajes de voz a la jueza federal Patricia Donahue. No se trataba de simples mensajes de odio, sino de amenazas directas contra su vida. Según se dice, uno de los mensajes decía: «Si les condenan a cadena perpetua, voy a quemar este puto lugar. Me refiero al mundo, y lo voy a quemar. Lo voy a quemar hasta los cimientos». Pero esperen, hay más. El 28 de abril de 2025, el fiscal jefe Ian Janiello también recibió una llamada amenazante en la que alguien les decía a él y a su gente: «Liberen a Durk o les dispararemos». Según el sistema judicial, para un abogado o alguien que te represente, esta es una de las mayores luchas en la historia de California en la jurisdicción federal. Esto demuestra lo que un abogado de $1,000 millones puede aportar. Los hechos que los abogados de Durk descubrieron a través de su investigación de que hubo una conspiración entre el juez, el fiscal y los investigadores para dejar de lado y provocar amenazas de que Durk tenía asesinos a sueldo que habían puesto precio a la cabeza del juez. Así que fíjate, el FBI se puso manos a la obra de inmediato.
pusieron en alerta a todos los jueces federales de California. Los alguaciles federales comenzaron a proporcionar seguridad. Era un asunto serio, pero aquí viene lo complicado. No le dijeron nada de esto a los abogados de Durk hasta el 1 de octubre de 2025. Es decir, más de 7 meses después, amigo. Ahora te estarás pensando, vale, unos fans exaltados hicieron amenazas. ¿En qué le ayudaba eso a Durk? Bueno, déjame explicarte los entresijos legales. La jueza Donahue celebró una audiencia de fianza el 8 de mayo de 2025, en la que básicamente dijo que no a la puesta en libertad de Durk. Pero en ese momento, estaba recibiendo amenazas de muerte, supuestamente de los seguidores de Durk, y nadie se lo comunicó a la defensa. Los abogados de Durk dicen que esto creó una situación de conflicto de intereses. Argumentan que la jueza no podía ser imparcial, y que si hubieran sabido de las amenazas, podrían haber solicitado otro juez. Pero no se les informó, y ahora dicen que todas las decisiones tomadas durante ese tiempo están viciadas. Así que cuando se enteraron, y no lo sabían, esto había estado sucediendo durante las últimas 2 semanas, supongo. Y cuando se enteraron y lo presentaron ante el tribunal, este lo había ocultado y no había dicho nada al respecto a la defensa. Eso significa que si un juez está siendo amenazado por un acusado, en realidad debería, como se dice, recusarse, abandonar el tribunal y dejar que otro juez se haga cargo del caso. En la moción de 25 páginas, los abogados de Durk lo expusieron así. La integridad del proceso penal depende de la transparencia y la imparcialidad. En este caso, ambas se vieron comprometidas a nivel federal. Estas violaciones atacan el núcleo del debido proceso y las garantías constitucionales de recibir un juicio justo ante un órgano decisorio imparcial. La desestimación es la única solución adecuada. Tampoco solo piden un nuevo juez. Exigen que se desestime todo el caso o, como mínimo, que se traslade a un distrito completamente diferente con jueces y fiscales nuevos. Así de grave consideran que es esta violación. Ahora bien, la fiscalía no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Calificaron la moción de Durk de frívola y extrema, alegando que revelaron las amenazas tan pronto como concluyeron su investigación. Afirman que estaban protegiendo la integridad de la investigación y que todo se hizo según las normas. Pero aquí es donde la cosa se pone sospechosa. Los fiscales también solicitaron un jurado anónimo, utilizando estas mismas amenazas como prueba de que los partidarios de Durk intentaban intimidar a las personas relacionadas con el caso. Así que, por un lado, dicen que las amenazas no son tan graves, que solo son algunos fans hablando sin sentido. Pero por otro lado, utilizan esas mismas amenazas para justificar el ocultamiento de la identidad de los miembros del jurado y todas esas medidas de seguridad adicionales. Los fiscales escribieron en su escrito: los seguidores del acusado ya han intentado intimidar a personas relacionadas con este caso. Están pintando una imagen de Durk como alguien con una red peligrosa que puede llegar a afectar a funcionarios federales. Se suponía que la audiencia sobre esta moción tendría lugar el 18 de noviembre de 2025 ante el juez Michael Fitzgerald en el Tribunal Federal de Los Ángeles. Y déjenme decirles que esto va a ser muy intenso. Expertos legales de todo el país están siguiendo este caso porque este tipo de situaciones en las que se ocultan a la defensa las amenazas de muerte a un juez no se dan a menudo. Así que tenemos cosas que analizar porque, tío, ¿qué demonios decidieron responder los federales? Luego respondió el juez. Luego se dieron la vuelta y se retiraron como si no pudieran hacer nada hasta que pasara algo más. Ahora, la mayoría de los expertos legales dicen que conseguir que se desestime todo. El caso es muy difícil. Los precedentes federales suelen favorecer a la fiscalía y a los jueces no les gusta desestimar casos enteros por errores de procedimiento. Pero trasladar el caso a otro distrito, eso es más realista. ¿Que todos los jueces de California Central se recusen? Eso también podría suceder. El juicio está previsto para el 20 de enero de 2026, pero dependiendo de cómo vaya esta moción, esa fecha podría retrasarse. Y si el equipo de Durk consigue que se traslade el caso, podríamos encontrarnos ante una situación completamente diferente. Las calles hablan y las pruebas se acumulan. Antes de entrar en la situación actual, hablemos de los antecedentes penales de Lil Durk, porque es importante entender cómo abordan los federales todo este proceso judicial. Durk ha tenido problemas con la justicia desde que era joven. En 2011, fue detenido por posesión de armas durante una investigación por un tiroteo, y pasó 3 meses en prisión. En 2012, se declaró culpable de uso ilegal agravado de un arma y cumplió otros 3 meses. En 2013, volvió a ser detenido por tener un arma robada y pasó 43 días encerrado. En 2014, recibió otra acusación por posesión de armas mientras estaba en libertad condicional, pero finalmente fue retirada. El cargo más grave antes de este se produjo en 2019,
cuando Durk y King Von fueron acusados de intento de asesinato en Atlanta por un tiroteo en el restaurante The Varsity. Pero esos cargos fueron desestimados en 2022. Pero lo más sorprendente es lo siguiente. En septiembre de 2024, pocas semanas antes de que lo detuvieran por este caso, Durk consiguió que se borraran todos sus antecedentes penales. Había limpiado su pasado legalmente, y entonces, de repente, le acusaron de asesinato por encargo a nivel federal. Veamos los detalles de lo que según el gobierno ocurrió. Según la acusación, todo esto se deriva de la disputa entre OTF, Only the Family, y el grupo afiliado a Quando Rondo y NBA Youngboy. King Von fue asesinado el 6 de noviembre de 2020, a la salida de un salón de narguiles en Atlanta. El tiroteo se produjo durante un altercado entre la gente de Von y la de Quando Rondo. Timothy Leaks, conocido como Lul Tim, que formaba parte del equipo de seguridad de Quando, fue quien disparó y mató a Von. Los cargos contra Lul Tim finalmente fueron retirados en 2023. Ahora, según los fiscales, Durk no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Afirman que le puso una bolsa en la cabeza a Quando Rondo y utilizó los recursos de OTF para financiar toda una operación de represalia. Insertar clip de 23:05 a 23:28. No le dirías a alguien que no reservara un vuelo a tu nombre si pensaras que iba a hacer negocios normales. Si pensaras que iba a Los Ángeles para tener una reunión sobre ti y tu próximo álbum, no le dirías que no lo hiciera a tu nombre. Solo le dirías a alguien que no reservara vuelos con nombres relacionados conmigo. Solo se le dice eso a alguien que, ya sabes, está a punto de hacer algo ilegal y no quieres verte involucrado en ello. Avancemos rápidamente hasta el 19 de agosto de 2022. 5 miembros de OTF tomaron vuelos de Chicago a Los Ángeles con boletos de ida comprados con tarjetas de crédito afiliadas a OTF. Ese mismo día, Durk se subió a un jet privado con destino a California con Kevon Grant. Esa noche, unos tiradores en 2 coches siguieron a Quando Rondo hasta una gasolinera cerca del Beverly Center. Dispararon al menos 18 tiros contra su coche, matando a su primo Sabiaya, Lul Pab Robinson. Quando Rondo salió ileso. Grant supuestamente utilizó la tarjeta de Durk para comprar pasamontañas para los tiradores y pagar sus habitaciones de hotel. Ese es el rastro documental en el que se basan los federales. Ahora bien, Durk no es el único que se ve afectado por esta acusación. Otros 5 hermanos fueron acusados: Kevon London Grant, OTF C. Murda, DeAndre Dontrell Wilson, OTF Dede, Keith Jones, OTF Sleazy, David Bryan Lindsay, OTF Boom, y Asa Houston, OTF Bunny Mo. El caso federal de Little Dirk acaba de alcanzar un nuevo nivel de caos. Las autoridades solicitan ahora un jurado anónimo tras las supuestas amenazas contra un juez y un fiscal. Los fiscales afirman que el rapero intentó destruir un Apple Watch en la cárcel para borrar sus huellas, y ahora se le acusa de haber ordenado el asesinato de sus propios socios de O-Block. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes para Durk. Se rumorea que el gobierno tiene un testigo estrella, alguien que está cooperando. Aún no sabemos quién es este soplón, porque los federales mantienen en secreto los nombres de los testigos cooperantes hasta el juicio. Pero, al parecer, este testigo ha cambiado su versión varias veces. Según los documentos judiciales, este testigo dijo primero que no había ninguna recompensa y que actuaron bajo coacción. Luego, cambió el guión y dijo que sí había una recompensa, y que el coacusado DeAndre Wilson se quedó en Los Ángeles para recoger y distribuir el dinero. Pero la defensa dice que esta segunda versión contradice las pruebas objetivas, por lo que el gobierno eliminó la referencia a que Wilson pagó la recompensa en la acusación sustitutiva. Esto es importante, amigos. Un testigo clave que cambia su versión. Ese es el tipo de cosa que puede echar por tierra un caso, o al menos dar a la defensa mucha munición durante el contrainterrogatorio. Ahora, hablemos de algo que ha sido objeto de debate durante años: el uso de letras de canciones de rap como prueba en casos penales. En la acusación original contra Durk, los fiscales incluyeron versos de su canción Wonderful Wayne and Jackie Boy como prueba de que estaba celebrando y sacando provecho económico del asesinato de Lul Pab. El gobierno argumentó que estas letras eran la forma que tenía Durk de presumir del asesinato. Pero el equipo de defensa de Durk respondió inmediatamente, alegando que la canción se había grabado 7 meses antes de que se produjera el tiroteo. Aportaron un audio con sello de archivo y el testimonio del productor para demostrarlo. A menos que Durk tuviera poderes psíquicos, es imposible que esa letra se refiriera a ese incidente concreto. Sin embargo, no había gritos en ella. Lo que dijo el gobierno es: mirad esta letra. Esta letra parece, no parece, celebra, y en última instancia,
saca provecho económico de este incidente al que hemos respondido. Y tengo que decirte, Vlad, que inmediatamente empezamos a recibir comentarios no solo de personas relacionadas con Dirk, sino también de ejecutivos de la industria musical. La gente se ponía en contacto con nosotros para decirnos, el gobierno se equivoca, ¿verdad? Tú conoces la música, no vas a un estudio un sábado y produces una canción el lunes. Entonces empezamos a hacer nuestra investigación, entrevistamos a los productores y descubrimos que esa canción y la parte de Dirk se habían hecho 7 meses antes. En una acusación sustitutiva emitida en mayo de 2025, el gobierno eliminó por completo esas referencias en la letra. Eso es una gran victoria para la defensa de Dirk, pero también muestra lo ansiosos que estaban los fiscales por utilizar su arte en su contra, incluso cuando los hechos no lo respaldaban. Esto forma parte de un problema más amplio en la cultura hip hop. California aprobó la Ley de Despenalización de la Expresión Artística en 2022, que limita el uso de letras de rap en casos penales. Pero este es un caso federal, por lo que la ley estatal no se aplica, y soy sensible a ese tema porque no conozco otra forma de arte. Y tú estás al tanto de las últimas tendencias del rap tan bien como cualquiera en el mundo en este momento. Y te garantizo que Vlad no puede nombrarme otro género musical en el que el gobierno juegue así. Si tienes hijos, y sé que los tienes, ¿dónde está Waldo, verdad? Donde se sientan y revisan no cientos, ni miles, sino probablemente decenas de miles, si no cientos de miles de versos, y tratan de encontrar algo que, en su opinión, en la fiscalía o en las oficinas de las fuerzas del orden, pueda estar relacionado de alguna manera con un delito. Eso es desconcertante para las personas a las que les importa este género musical. Pero espera, hay más humo. Los documentos desclasificados vinculaban a Dirk con otros presuntos complots de asesinato por encargo. En diciembre de 2024, salieron a la luz informes que lo relacionaban con un asesinato cometido en Chicago en 2021, en el que estaba involucrado Stephen Mack, supuestamente en represalia por la muerte de su hermano Dee Tang. Un testigo confidencial también acusó a Dirk de poner precio a la cabeza de otras 6 personas. No se han presentado cargos en esos casos, pero todo forma parte de la narrativa que están construyendo los fiscales. Los fiscales planean presentar el testimonio de un testigo que afirma que Dirk ordenó el asesinato de sus propios socios de OTF, que no se vengaron por la muerte de King Von. Si es cierto, esto pinta a Dirk como alguien despiadado a la hora de mantener el control y exigir lealtad. Pero, de nuevo, no se han presentado nuevos cargos basados en estas acusaciones, solo se están utilizando para hacerle quedar mal ante el jurado. Aquí hay otra pieza del rompecabezas. A finales de agosto de 2025, los funcionarios de la Oficina de Prisiones confiscaron un Apple Watch con capacidad celular a Dirk mientras estaba encarcelado. Tener un teléfono celular o un dispositivo inteligente en una cárcel federal es una infracción grave. Pero la cosa empeora. Los fiscales alegan que cuando Dirk fue sorprendido con el reloj, intentó destruirlo. Están utilizando esto como prueba de que Dirk está dispuesto a obstruir la justicia y manipular las pruebas. También afirman que Dirk estaba realizando llamadas telefónicas tripartitas no reguladas desde el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles, lo que constituye otra infracción. El gobierno utiliza todo esto para argumentar que Dirk es un peligro y no debe ser puesto en libertad bajo fianza. Hablando de la fianza, a Dirk se le ha denegado la libertad bajo fianza en múltiples ocasiones. La jueza Patricia Donahue denegó su puesta en libertad en mayo de 2025, y el juez Michael Fitzgerald confirmó esa decisión en junio de 2025. El equipo legal de Dirk ofreció una fianza en efectivo de $1 millón, $900,000 en bienes inmuebles, $150,000 de un socio, además de seguridad armada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y vigilancia electrónica. Pero el gobierno argumentó que existía riesgo de fuga, señalando el hecho de que había reservado varios vuelos internacionales antes de su detención. Y nosotros, lo mismo, se presentó de forma incompleta. Tan pronto como entramos y hicimos nuestra debida diligencia, obtuvimos los itinerarios completos. Y los itinerarios completos iban todos a Dubái. Así que, en lugar de hacer la primera y la segunda parada, creo que uno de ellos, por ejemplo, era de Miami a Newark, luego a Roma, por ejemplo, y luego a Dubái. Tenían una parada en Roma, por ejemplo. No recuerdo dónde era. Así que obtuvimos los itinerarios completos. Todos ellos terminaban en Dubái. Aquí estaba el problema. Todos ellos terminaban en Dubái, pero eran asientos del medio en la fila 52. Y con todo respeto, se trata de Lil Durk. Es famoso internacionalmente. No va a sentarse en la fila del medio durante 17 horas en la parte trasera del avión. Su abogado, Drew Findling,
también conocido como el abogado de los $1.000 millones, argumentó que Durk no estaba tratando de huir, solo quería llegar a Dubái por negocios, y como los vuelos comerciales no tenían buenos asientos, reservó un jet privado. El agente de libertad condicional recomendó la liberación de Durk al considerar que no existía riesgo de fuga. Pero los jueces no se lo creyeron. Leisbo, reacción del barrio y lo que realmente está en juego. Cuando se supo el 14 de noviembre de 2025 que el equipo de Durk había presentado una moción para desestimar el caso por amenazas de muerte ocultas, Internet se volvió loco. La publicación de Oh College Kid acumuló más de 1,1 millones de visitas y los comentarios fueron un auténtico campo de batalla. Algunos fans estaban entusiasmados. Lil Durk podría salir pronto en libertad y todos los que lo dieron por perdido van a quedar en ridículo. Otros se mostraron más escépticos, señalando que los federales no juegan y que ganar un caso federal es extremadamente raro. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La publicación original incluía un videoclip que en realidad era de la película Menace to Society, y no imágenes reales de amenazas. La dramática cita de la película: "Si les condenan a cadena perpetua, voy a quemar esta mía P." Se utilizó para causar efecto, pero no era una prueba real. Este es el tipo de contenido sensacionalista que puede nublar la verdad y dificultar la separación entre los hechos y la ficción. Hay una pregunta que no deja de surgir en las calles. ¿Estas amenazas procedían realmente de los fans de Durk o se trataba de algún tipo de trampa? El FBI investigó y determinó que las amenazas eran lo suficientemente graves como para justificar la protección de los jueces y fiscales de todo el Distrito Central de California. Pero las llamadas eran anónimas y no hay pruebas directas que las relacionen con Durk u OTF. Los fiscales los describen como seguidores de Durk, pero algunas personas en Internet especulan que esto podría haber sido orquestado por el gobierno para crear una narrativa, o por personas al azar sin conexión con Durk que solo querían causar caos. Odio a los soplones, a todos los soplones. Las odio a todas. Si eres una rata, te odio porque me quitaste a mi papá. Un soplón hizo que mi papá fuera a la cárcel por tanto tiempo. ¿No creen que todos han conocido a uno de esos niños raros a los que no les gusta una figura o algo así, basándose en algo que esa figura pudo haber hecho o dicho, y que incluso podrían ser buenas personas? Es la misma mierda. La misma mierda. Hay gente que odia a Santa Claus ahora mismo porque Santa Claus nunca ha aparecido. No hay regalos de Navidad debajo del árbol. El abogado de Durk, Drew Findling, no ha abordado directamente si cree que las amenazas eran legítimas o inventadas, pero su moción deja claro que, independientemente de la fuente, el hecho de que el gobierno no las haya revelado viola los derechos constitucionales de Durk. Este caso forma parte de una tendencia más amplia en la que los artistas de rap son blanco de los fiscales, que utilizan sus letras, sus afiliaciones y su imagen pública en su contra. Los críticos argumentan que el hip hop es el único género musical en el que la expresión creativa de los artistas se utiliza habitualmente como arma en los procesos penales. No se ve a cantantes de country acusados por canciones sobre beber y conducir o disparar a personas. No se ve a bandas de rock procesadas por imágenes violentas. Pero a los raperos, sus letras se tratan como confesiones. La familia de Durk emitió un comunicado en el que abordaba esta cuestión. El rap es arte. Durk siempre ha utilizado la música para contar historias, expresar dolor, sanar, y sin embargo, esas mismas letras se están utilizando ahora en su contra. Nos negamos a permanecer en silencio mientras los artistas negros siguen siendo criminalizados por su creatividad. El caso YSL Rico en Atlanta es otro ejemplo. Young Thug estuvo detenido durante más de 2 años, mientras los fiscales intentaban demostrar que sus letras eran prueba de actividad delictiva. Finalmente aceptó un acuerdo con la fiscalía, pero no antes de que el caso se prolongara durante años y le costara millones en honorarios legales. Curiosamente, cuando Rondo, el presunto objetivo de este complot de asesinato por encargo, se ha mantenido relativamente callado sobre los últimos acontecimientos. Tras la detención inicial de Durk en octubre de 2024, cuando publicó algunos mensajes vagos en Instagram sobre el perdón y seguir adelante, que algunas personas interpretaron como un comentario indirecto sobre el caso. Pero desde la moción de noviembre de 2025 sobre las amenazas de muerte, no ha habido ninguna declaración pública de cuándo ni de su equipo. Ese silencio es notable. Es posible que sus abogados le hayan aconsejado que guarde silencio, sobre todo porque el caso sigue en curso y podría implicarle como testigo. NBA YoungBoy, que
que se ha visto envuelto en la disputa entre el OTF de Durk y el equipo de Kwando, también ha guardado silencio. La disputa entre Durk y Young Boy se intensificó en 2022 con temas como I Hate Young Boy de Young Boy y Ajaja de Durk, pero en 2023 se afirmó que ambos habían zanjado la disputa. Aún así, es evidente que la tensión sigue presente. Bien, seamos realistas. ¿Qué posibilidades tiene Durk de ganar este caso? La mayoría de los expertos legales dicen que la moción de desestimación tiene pocas posibilidades de prosperar. Los jueces federales son muy reacios a desestimar casos completos, especialmente los de gran repercusión mediática. El criterio para la desestimación por conducta indebida de la Fiscalía es muy estricto, y el gobierno argumentará que actuó correctamente al esperar hasta que se completara la investigación. Sin embargo, que el caso se transfiera a otro distrito es más realista. Si la defensa puede convencer a un tribunal de apelación de que el Distrito Central de California está demasiado comprometido por las amenazas de muerte, podrían conseguir que el juicio se traslade a Oregón u otra jurisdicción, tal y como solicitaron los abogados de Durk. Seamos claros en una cosa. Te mudaste a Oregón. ¿Estás en Texas? ¿Estás en Los Ángeles? ¿Estás en Atlanta? ¿Estás en cualquier lugar al que lleves este caso de la forma en que se está desarrollando? Tienen una lucha por delante, amigo. Déjame decirte algo. Si tuviera un caso en California, el caso que tuve en Oregón, habría ido a la cárcel. ¿Así que dices que crees que trasladar el caso a Oregón va a cambiar prácticamente toda la dinámica del mismo? En cuanto al fondo del caso, es complicado, amigos míos. Las pruebas contra Durk incluyen escuchas telefónicas, registros financieros que muestran el uso de tarjetas de crédito de OTF para vuelos y equipos, mensajes de texto y posibles testigos cooperantes. Eso es mucho, pero la defensa ya ha conseguido algunas victorias, como que se retiraran las letras de las canciones de rap de la acusación y han puesto de manifiesto inconsistencias en las declaraciones de los testigos. Si pueden seguir socavando el caso del gobierno, crear dudas razonables y presentar una defensa sólida, hay posibilidades. En el peor de los casos, ¿a cuánto tiempo se enfrenta si va a juicio? Vlad, este es un caso de cadena perpetua. No hay término medio. Esto no es un tribunal estatal. No hay nada de, bueno, le daremos 10 o 15 años. Es un caso de cadena perpetua. Exacto. ¿Podría ser un caso de asesinato capital en el que se enfrente a la pena de muerte? Bueno, en el sistema federal existe esa posibilidad. No se nos ha notificado nada al respecto. Pero seamos realistas. Los casos federales tienen una tasa de condenas superior al 90%. El gobierno no presenta cargos a menos que esté seguro de que puede ganar. Y en un caso como este, en el que alguien ha muerto y hay pruebas documentales que vinculan los recursos de la OTF con el delito, las probabilidades no están a favor de Durk. El juicio está previsto actualmente para el 20 de enero de 2026. Pero dependiendo de cómo vaya la audiencia del 18 de noviembre y de si hay apelaciones, esa fecha podría retrasarse. Una importante audiencia previa al juicio está prevista para el 2 de junio de 2025, en la que se debatirá en profundidad la moción de desestimación. Si el juez deniega la moción, es probable que la defensa apele. Si el juez la concede, lo que sería sorprendente, el gobierno definitivamente apelará. En cualquier caso, este caso se prolongará. Mientras tanto, Durk permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles y su equipo legal sigue luchando por su liberación bajo fianza. Una cosa que juega a favor de Durk es su equipo legal. Drew Findling, conocido como el abogado de los $1.000 millones, lidera la defensa. Findling ha representado a todo el mundo, desde Gucci Mane hasta Cardi B, pasando por Lil Baby y NBA Young Boy, y es conocido por sus estrategias de defensa agresivas y creativas. Findling ya ha conseguido importantes victorias, como la reducción de los cargos de Lil Baby al tiempo cumplido, y un acuerdo para IFN Lucci, que le permitirá salir en un futuro próximo. También ayudó a NBA Young Boy a ganar varios casos relacionados con armas y drogas. Si alguien puede lidiar con las complejidades de un caso federal de asesinato por encargo, ese es Findling. Pero incluso él admite que se trata de una batalla difícil. Independientemente de cómo termine el caso de Durk, es otro ejemplo más de la complicada relación del sistema de justicia penal con la cultura hip hop. La música drill, en particular, lleva años siendo objeto de escrutinio. Los críticos dicen que glorifica la violencia y alimenta las disputas en el mundo real. Sus defensores argumentan que solo es un reflejo de la dura realidad de la vida en lugares como el sur de Chicago. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio.
Pero lo que está claro es que cuando las fuerzas del orden se centran en los raperos de drill, no solo están persiguiendo delitos, sino que están tratando de silenciar toda una cultura. El propio Durk ha intentado orientarse hacia mensajes más positivos en los últimos años. Creó la Neighborhood Heroes Foundation, se convirtió al Islam y habló de alejarse de los contenidos violentos. Pero su pasado, y el pasado de OTF, le han pasado factura. ¿Y eso en qué nos deja? Lil Durk se enfrenta a una cadena perpetua en un caso que se basa en mensajes de texto, recibos de tarjetas de crédito, testimonios de testigos y un rastro documental que los federales han estado recopilando durante más de 2 años. Su equipo de defensa presentó una moción explosiva en la que argumentaba que se les había ocultado las amenazas de muerte al juez y al fiscal, lo que podría contaminar todo el caso. El éxito o el fracaso de esa moción determinará en gran medida el desarrollo del juicio. Durk siempre ha mantenido su inocencia y sus fans lo apoyan en las redes sociales. Pero el gobierno federal tiene una tasa de condenas superior al 90%, y no habrían presentado estos cargos a menos que creyeran tener un caso sólido. El juicio está previsto para enero de 2026, pero con las mociones previas al juicio, las apelaciones y la posibilidad de que el caso se traslade a otro distrito, podrían pasar meses o incluso años antes de que se resuelva. Una cosa es segura: este caso será seguido de cerca, no solo por los fans de Durk, sino por toda la comunidad hip hop. Porque su desenlace podría sentar precedentes sobre cómo se utilizan las letras de rap en los tribunales, cómo procesan los federales a los artistas con presuntos vínculos con pandillas, y si las violaciones procesales, como ocultar amenazas de muerte, pueden realmente descarrilar un caso federal. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.